Estás en la señal internacional de Saber Sin Fin. .com. Que antes de que finalice el programa de hoy, por favor, entra al Facebook del Banco de Posibilidades, así lo pones, el Banco de Posibilidades en el buscador, si es que no estás agregado, y allí colocas tu respuesta al final. El primero que la envíe correctamente se ganará un premio muy bonito y muy útil. Serendipitario, pluma especial y premio sorpresa, que puede ser un gran libro. Oye, los libros son verdaderos tesoros, ¿no? Ay, a ver, aquí ya me salió aquí otra. Permíteme, ya, aquí está, ya, todo se soluciona rápidamente. Muy bien, bueno, vamos al número 3 antes de que se me vaya a acabar el tiempo. Bueno, un creador de posibilidades sabe que puede comenzar a crear nuevas posibilidades exactamente donde está y a partir de lo que tiene. Hay personas que dicen, no, pues yo cuando me saqué la lotería, yo cuando junte unos 200,000 pesos, ahí cuando me herede mi papá o mi mamá o mi abuelo o mi tatarabuelo. Bueno, y están esperando quién sabe qué condiciones que puede comenzar a crear nuevas y sumamente improbables. Exactamente donde está y a partir de lo que tiene. Hacen que sus sueños se retrasen que dicen, indefinidamente, no, pues yo al grado, me saqué la lotería, al grado así, yo cuando junte unos 200,000 pesos, ahí cuando me herede mi papá o mi mamá o mi abuelo, mi tatarabuelo, ¿qué tengo ahorita? Y están esperando quién sabe qué condiciones extrañas, quiénes son mis amigos sumamente improbables, ¿verdad? ¿A quién puedo preguntarle ahorita? ¿Qué hacen que sus sueños se retrasen? Y entonces, ¿qué tengo también? Tengo al grado, esos tengo 100, tengo 125, tengo 3,000, no solo dinero, a ver, también sé dibujar, sé hablar, sé tocar un instrumento, sé hablar un idioma, ¿qué tengo? Y hace un recuento, un verdadero creador de posibilidades, hace un recuento muy claro de las cosas que tiene ahorita y dice, con eso voy a empezar, aquí, donde estoy y con lo que tengo. No se te olvide que no hay que esperar a que lleguen las cortes celestiales, ¿verdad?, a echarte la mano. Sí, hay que pedir todos los días la ayuda de Dios, por supuesto, y hace que un recuento, por supuesto, es básica en las posibilidades, pero no quiere decir que te estés esperando a ver si baja no sé quién, el arcángel San Gabriel y todas esas cosas a ayudarte. No, tú mismo haces tu recuento y tú mismo sales adelante con lo que tienes y desde donde estás. Número 4. Un creador de posibilidades está en paz con la vida y con los que le rodean. No es un deudor, no le da la vuelta a nadie, no tiene enemigos, no guarda rencores, es cumplidor de su palabra y es un celoso guardián de su honor, fíjate. Eso es un creador de posibilidades. Si tú te andas escondiendo de la gente, si te cae mal fulano, sutano y perengano, y ay, que no los puedes ver ni en pintura, que traes los rencores ahí guardados, tremendos, desde hace añales, enfermándote nada más. Oye, ¿no estás libre? ¿No estás libre? ¿No está tu vida con el terreno limpio para construir nuevas posibilidades? Así que acuérdate, un creador de posibilidades está en paz con la vida, no le debe nada a nadie, no le da la vuelta a nadie, no tiene enemigos. Si los tiene, va y los hace sus amigos, ¿verdad? Va y pide perdón o perdona si es necesario. No guarda rencores, es cumplidor de su palabra y es un celoso guardián de su honor. Su honor lo tiene en alta estima. Él no necesita que le hagan firmar 1,000 papeles, que le hagan firmar 1,000 garantías, y él lo hace porque sabe que es algo que se debe hacer, pero no lo necesita en realidad, porque su palabra de honor vale. Bueno, número 5. Un creador de posibilidades comprende la importancia de anotar sus metas y sus serendipitis y sus ideas, y lo hace. Oye, yo me la paso diciéndole, oye, ¿ya anotaste tus ideas por ahí? No, pues que ya mero.
Ya mero. Oye, no. La cosa es que ya empezaste desde ayer, ¿no? Desde antier, desde hace 2 meses o 3. Entonces, hazlo, lleva tu serendipitario donde sea y sé un anotador de tus metas, de tus sueños, de tus ideas, porque un creador de posibilidades sabe que las ideas son fugaces y se pueden ir así, mira, así, antes de lo que canta antes ya se esfumaron. ¿Ya ves? ¿No? Fíjate, rápido el gallo canta y se nos olvidan nuestras ideas más maravillosas. Bueno, número 6. Un creador de posibilidades es observador. Él sabe observar, mas no es un criticón. O sea, observa, pero no critica así destructivamente, que, ay, mire, quién sabe qué. No. Sí observa porque es necesario que observe. ¿Sabes qué? Las cosas más grandes del mundo, los inventos más grandes que se han creado en la humanidad, han sido en base a la observación. Entonces, no debemos ser criticones, sino sí observadores. Eso sí, si tú pasas por un lugar y ves que es un lugar donde hay mucho éxito, hay mucha gente afuera en el negocio, ¿verdad? Y tú te preguntas, bueno, pues, ¿qué estarán regalando ahí o qué? Es muy válido que tú seas observador y vayas y te cerciores, ¿qué está pasando aquí? Tú puedes preguntar, sí puede ser un preguntón en el buen sentido de la palabra. ¿Qué está pasando aquí? Y después observes y analices a qué se debe que hay algunos negocios, oye, que hasta fila les hacen y otros que, bueno, solo se oyen los grillos cantando allí. Imagínate. Ahora, un creador de posibilidades es curioso, fíjate. Es curioso, no es chismoso. Es diferente ser curioso que chismoso. La curiosidad bien entendida te va a llevar a que tú te asomes a ver diferentes carteles pegados en la calle que pueden ser oportunidades para ti, ¿verdad? Los carteles que están pegados simplemente en los postes, fíjate, date una asomadita. La otra vez yo me encontré un curso muy interesante en uno de ellos, que nunca pensé que existiera, que enseñaran ese tipo de cosas, y ahí estaba, en un poste, ¿verdad? Y entonces ese tipo de cosas, ser curioso, pero no chismoso. No se trata de enterarnos de la vida privada de los demás. Para nada, para nada. Bueno, número 7. Un creador de posibilidades aprende, mediante la práctica, a conectar sus ideas y no tiene temor a probar combinaciones poco comunes. Fíjate. Yo sé que cuando uno trata de hacer cosas originales, nunca falta el criticón, el que dice, ay, ¿para qué intentas eso? Oye, estás loco. ¿Para qué haces eso? Porque es algo que no ha hecho nadie más. Bueno, acuérdate que mientras sea algo que no ofende a los demás, que no está contra la ley para nada, que no va a herir a nadie más, que no afecta a nadie más, que no te afecta a ti mismo y no pone en riesgo todo tu capital y todo, sí te hace correr un riesgo, pero es un riesgo calculado, ¿no? Entonces, un verdadero creador de posibilidades aprende a conectar ideas que a veces son muy poco comunes y que suenan de repente un poco locas. Es cierto que suenan un poco locas. A ver, ¿quién te iba a decir que esta señora ahí va a estar con este sombrerazo acá, haciendo que un chango aplauda, ¿verdad? ¡Ay! Ya se atoró el chango, aquí está. Oye, o sacando gallos y sacando mil cosas aquí. Bueno, son cosas que en un principio yo dije, ay, la verdad tuve temor, dije, ay, ¿qué van a decir, no? A lo mejor los compañeros de mis hijos y todo eso. Bueno, pues creo que hasta les caigo bien. Así que, fíjate, me doy permiso de hacer cosillas que no son muy comunes, y estoy procurando crear nuevas posibilidades para impulsar mi proyecto. Ahora, no me estoy poniendo de ejemplo, simplemente es el caso que yo conozco, ¿no? El mío, pero
sé de muchos otros que han hecho cosas verdaderamente locuaces, han recibido una lluvia de críticas y después ya cuando resultaron bien, todos los demás decían, ay, pero si yo lo sabía, ¿verdad? Que te iba a salir muy bien. Sí, ¿no? Bueno, entonces acuérdate que no hay que temer conectar ideas unas con otras. Hemos puesto de ejemplo varios casos, varios a lo largo de los programas, acerca de cómo conectar tus ideas para hacerlo más ameno, ¿verdad? Para hacerlo más recordable, para hacerlo más efectivo comercialmente, para hacerlo más conveniente financieramente para ti y para tus socios o para quienes trabajen contigo. Número 8, number 8. Es un gran ejemplo, el creador de posibilidades, de actitud entusiasta y propositiva. Generalmente un creador de posibilidades es alguien que actúa con entusiasmo. No excluyo a los que son de personalidad muy introvertida. Hay muchos genios, fíjense, muchos genios que son un poquito cerrados. Les gusta estar en la soledad creando sus genialidades, ¿no? Bueno, respetemos también la personalidad natural de cada quien, pero generalmente, créeme, va a ser necesario que seas entusiasta y seas propositivo, es decir, que tú seas el que proponga algo. No te estés esperando a que sea otro el que diga, ay, miren, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no lo mejoramos así o asá? Sino que tú puedes ser la persona que inicie el gran cambio que se necesita en cada empresa, en cada trabajo, en cada tienda, en cada negocio, en cada hogar. Tú puedes ser el que proponga. Entonces, esa es una característica esencial de un gran creador de posibilidades nuevas. Ser entusiasta y propositivo. Número 9. Un creador de posibilidades siempre da el crédito de las ideas a quien le corresponde. Si tú utilizas una idea, una frase, algo que aprendiste de alguien o que viste en algún lado, lo mencionas, lo reconoces, no te atribuyes ideas que no son tuyas. Y también utilizas las ideas de otros como inspiración, pero evitas ser un copión. Qué triste ser un copión así nada más a lo tonto, ¿verdad? A lo directo. ¿Ves algo y exactamente así como lo viste, así lo vienes a hacer tú también? No. Hay que darle un toque de originalidad a todo lo que hagas. Sí te puedes inspirar en las ideas de otros y sobre todo hacer combinaciones nuevas, ¿verdad? Con las ideas de otros. En realidad no hay ideas totalmente originales porque en verdad que las ideas originales son de Dios. Él es el creador original de todas las grandes cosas. Así que lo que podemos hacer es tener la inteligencia y la creatividad para combinar de formas nuevas, ¿verdad? Esas ideas que ya están pululando en el aire. Tú puedes combinar cosas bien extrañas. Hay un libro que no he podido encontrar, fíjate, se llama La vaca púrpura, de Seth Godin. Este señor es un gurú de la mercadotecnia creativa, ¿no? Y ese libro en particular no lo he logrado encontrar, pero se llama así, La vaca púrpura, precisamente porque, a ver, ¿quién combina lo que es una vaca con sus colores clásicos, el blanco o grisecillo con negro, con sus manchas negras? Ahora, ¿quién lo combina con un color púrpura? Imagínate una vaca con manchas de color púrpura. Vámonos al corte comercial. Y vamos a regresar con las otras características esenciales de un buen creador de posibilidades, ¿sí? Bueno, y acuérdate que vamos a regalar al final un serendipitario, una pluma especial y un premio sorpresa al que responda rápidamente una pregunta, ¿eh? Ándale, pues aquí te espero, no te vayas a ir. Estás en la señal internacional de saber sin fin.com.